Y es oficial este 22 de enero, hay feriado, sí, por el Día del Estado Plurinacional de Bolivia. Hay un decreto que así lo sustenta. Por otro lado, las autoridades también del Poder Transitorio han señalado de que sí se va a respetar justamente este feriado. Vamos a conocer más detalles porque ha surgido una serie de información a través de las redes sociales de que este feriado sería voluntario. A ver, le vamos a preguntar ello al ministro de Trabajo, el señor Oscar Mercado. Qué gusto, qué placer tenerlo acá. Muy buenos días. Bienvenido. ¿Cómo está, Vania? Buenos días, muy buenos días a toda la audiencia. ¿Es voluntario el feriado o no? No, ningún feriado es voluntario. Hay un calendario de feriados ya establecido en el país por diferentes disposiciones. En este caso es un decreto supremo que establece que el 22 es un día feriado con suspensión de actividades públicas y privadas. Como ya han anunciado desde otros ministerios, incluso el de Presidencia, el gobierno ha de respetar este feriado. Nosotros estamos ya trabajando el comunicado que tradicionalmente emitimos antes de cada feriado y lo vamos a lanzar públicamente hasta el día de mañana, probablemente hasta el lunes, respetando la suspensión de actividades públicas y privadas también. Lo que ha generado la confusión, Vania, es que, bueno, muchos de nosotros, hablo de algunos de los ministros, seguramente todo el gabinete, ese día vamos a trabajar con cierta regularidad, porque no podemos perder un día de trabajo. La verdad es que las condiciones en las que se han recibido el gobierno, las tareas que nos ha encomendado el propio pueblo boliviano demandan que nosotros estemos en permanente actividad. Entonces lo que se quiso explicar, lo que se quiso significar en todo caso es que muchos de nosotros de manera voluntaria vamos a asistir nomás a nuestras oficinas para que podamos avanzar lo más que podamos en las tareas que pudiésemos tener pendientes. Pero las actividades de los trabajadores públicos y de los trabajadores privados se va a suspender. Ese, como cada año, este comunicado en el que señala de que previa coordinación con las empresas privadas se dará este feriado a sus trabajadores. Bueno, en realidad no hay una coordinación, ¿no?, que se tenga que realizar. A ver, este es un decreto supremo que establece directamente la suspensión de actividades en el sector público y en el sector privado. La coordinación podrá ser para otros temas, pero en este caso específico no es necesario porque el decreto que lo contempla ya establece con claridad la suspensión. Muy bien, es importante aclarar este punto. Entonces se respeta el feriado tanto para el sector público y también privado. ¿Se van a desarrollar actividades? Bueno, ese día seguramente las actividades que pueden desarrollarse en un contexto de suspensión de actividades. Todavía no tenemos la agenda oficial, entiendo que la presidenta también va a desarrollar actividades. Lo que sí está claro es que no se va a emitir un mensaje, el mensaje corresponde a hacerlo el 6 de agosto, el informe oficial, mejor dicho. Probablemente existe una alguna conferencia de prensa y se dirija al pueblo boliviano en esa oportunidad, pero un informe como tal, no, tengo entendido que no va a suceder. Eso es una actividad prevista para el 6 de agosto. Muy bien, entonces vamos a estar pendientes a ver de lo que vaya a pasar este 22 de enero. Pero ahora, con relación, por favor, al tema del trabajo que ustedes vienen desempeñando en diferentes sectores del país. Me contaba hace un momento de que un poco retrasados con este comunicado porque están haciendo verificación de denuncias que hay, ¿no es cierto? Así es. Sí, bueno, normalmente el comunicado lo emite la Dirección General del Trabajo, el director general del Trabajo, Sergio Cardoso, que bueno, no lo hemos hecho aún porque ha tenido que él viajar de urgencia a Rurrenabaque a constatar unas denuncias que efectivamente ya venían produciéndose desde hace varios meses, hace tiempo atrás, y no se lo había atendido, que eran algunos abusos, atropellos o arbitrariedades que estarían sufriendo compatriotas nuestros que trabajan con empresas chinas, especialmente en la zona de Rurrenabaque, Reyes, Santa Rosa. Así que el director general en persona, con una comisión de técnicos de esta dirección, se ha personado en la zona, están verificando los campamentos, se están reuniendo con los trabajadores, van a tener encuentros también con los directivos de las empresas chinas, están haciendo un informe pormenorizado, que es lo que se les ha instruido, de toda la situación en el lugar, para que el ministerio, a partir de esta primera intervención, pueda ir tomando ya medidas mucho más efectivas para proteger los derechos de nuestros connacionales.
Se dijo que muchos de estos empresarios habían escapado del país, dejando a los trabajadores. Hay rumores de esta situación, también existirían situaciones de terciarización de los servicios, habrá que ver si efectivamente esto se puede por contrato, no se puede por contrato. Bueno, la presencia nuestra en el lugar, más allá de verificar la situación empresarial, que no es precisamente nuestra obligación, está orientada a ver si las condiciones laborales se cumplen y si existieran vulneraciones, identificar quiénes son los responsables, y en esa investigación seguramente tendremos algunos elementos sobre quiénes son los propietarios o los representantes legales, o si asumen sus responsabilidades directa o indirectamente. Por eso es que están reunidos con todos los interesados, sé que han asistido a los campamentos, sé que han estado en la zona. Es un trabajo arduo el que están realizando, ya están más de 2 días, esperamos que retornen pronto y nos den ese informe, que lo vamos a hacer público, por supuesto. Vamos a esperarlo. Ahora, señor ministro, ¿qué pasa con algunos medios de comunicación que se han declarado en emergencia? Están preocupados porque no les pagan su sueldo ya hace varios meses. Así es. ¿Qué se está haciendo en ese sentido, por favor? Bueno, nosotros ya hemos intervenido en prácticamente todos los medios de comunicación en los que hemos tenido denuncia. Sin duda el más significativo es el de PAT en Santa Cruz. Nuestro director departamental está permanentemente en contacto. Yo personalmente me he reunido con ellos ante una invitación que me hacían estos trabajadores de PAT y algunos otros medios de comunicación, y estamos activando todos los mecanismos que tiene el ministerio. En algunos casos tenemos limitaciones de orden coactivo o coercitivo para poder resolver, pero estamos generando los niveles de coordinación con las otras instancias del Estado para que se atienda y se solucionen estos problemas. De verdad que nos preocupa, porque no es solo en un medio de comunicación. Obviamente existen susceptibilidades en otros, existen denuncias mucho más concretas en varios otros medios, que obviamente una vez constatados también los haremos público. Obviamente por el tema de imagen de las instituciones no lo anunciamos públicamente, pero sí son varios los medios de comunicación con problemas. Sabemos, entendemos además de que hay investigación incluso en algunos de estos medios, que eso se tiene que respetar, ¿no es cierto?, que corresponde a otra instancia, pero ¿qué va a pasar con esta gente que tiene deudas de sueldos desde incluso el año pasado? Bueno, los derechos laborales tienen privilegio en su cancelación. Lo que entiendo que existe una suerte de iliquidez o de falta de liquidez, lo pondremos así, para que las empresas puedan cumplir con esto. Entonces, obviamente hay que coordinar con las otras instancias para que en cuanto se generen los ingresos a estas empresas, sea por obligaciones pendientes o por otra situación, se cancele a los trabajadores con prioridad, porque bueno, ese es un derecho además consolidado. Y vamos a estar nosotros atentos y vigilantes, así lo hemos dispuesto especialmente en las inspectorías donde tenemos estas denuncias, para que se cumpla este beneficio, este derecho que tienen los trabajadores en estas situaciones. Al margen del no pago de los sueldos y la liquidación, ¿se han encontrado otras irregularidades? ¿Se habrían vulnerado otros derechos de los trabajadores, ministro? Bueno, estamos como le decía, en algunos casos con el director departamental, en el caso de PAT, haciendo un seguimiento individualizado del tema a nuestros inspectores, que nos van a hacer conocer sus informes, y en función de esos informes las valoraciones que correspondan. Y la verdad es que no vamos a escatimar esfuerzos nosotros para hacer respetar los derechos laborales. Si existiesen irregularidades de cualquier tipo, que incluso vayan más allá de las normas legales, porque nosotros debemos defender las normas legales, coordinaremos con las instancias también que correspondan, sea la Fiscalía, el Ministerio de Justicia o cualquier otra instancia del Estado, para que se investiguen estos otros temas. Pero es importante ya nuestra presencia en estas instituciones, porque, bueno, eso nos va a permitir tener información hacia adelante. Bueno, veremos qué pasa en este tema. Ahora hablemos de los funcionarios públicos. Cuando ustedes asumen el poder, ¿qué es lo que encuentran? ¿Detectan irregularidades? ¿Hay denuncias? Bueno, a ver, en el caso específico del Ministerio de Trabajo, que además empezamos como 20 días después, estamos un poco rezagados. Sí, encontramos una lógica, yo diría, fundamental de desinstitucionalización y de instrumentalización del ministerio, en el caso particular del Ministerio de Trabajo, de sometimiento, diría yo, tanto al sector trabajador como al sector empleador. Hemos encontrado resoluciones pendientes de muchos meses, incluso años, y claro, cuando nos visitan los trabajadores nos dicen, es que como no éramos afines
al gobierno, no salían nuestros trámites, ¿no? Y en contrapartida, quienes se sometían a las designaciones del anterior régimen, se verificaban sus trámites incluso en 24 horas, ¿no? Entonces, obviamente, esta es una situación anómala, esta es una situación irregular, que estamos corrigiéndola para empezar en el ministerio, independientemente de la afiliación o no, o la simpatía o antipatía que tengan con el gobierno. Nosotros estamos atendiendo a todo el sector laboral. Y en el caso empleador lo mismo. El Ministerio de Trabajo era una especie de instrumento también de coerción al empresariado a través de multas, en muchos casos disposiciones muy complejas. ¿Cómo los controlaban, ministro? No, diría yo de que las inspectorías y las multas han generado en muchos casos zozobra en las empresas. Nos visitan también empresarios que, a ver, ¿cuál es la principal queja? Se les generaba una multa por incumplimiento de algún tema laboral y en muchos casos ni se les comunicaba oficialmente, ellos se enteraban cuando debían realizar un trámite ante otra instancia y les saltaba esto en el sistema, o cuando querían pagar no se les aceptaban planes de pago, en muchos casos esto no está previsto en sus presupuestos y tenían que hacer. Entonces habían condiciones en las que la relación era muy tensa entre el ministerio y claro, terminaba el sector empleador en muchos casos resignando sus propios derechos, si se quiere, ante este abuso. Entonces estamos tratando de corregir toda esta situación. Es decir, estos trabajadores denuncian que les cobraban estas multas, por ejemplo, por no asistir a concentraciones. No. En el caso de los trabajadores y de las organizaciones sindicales, nosotros, por ejemplo, vemos el reconocimiento de sus directorios. Cuando tienen una elección, ellos nos presentan un trámite para que nosotros les reconozcamos el directorio. ¿Dónde viene la arbitrariedad? Que si no estaban en la línea del régimen anterior, ese trámite no salía nunca. En muchos casos hemos estado emitiendo últimamente resoluciones de hace un año y ya el mandato de estos sindicatos está concluyendo. Están para los últimos meses, en todo caso les va a servir. Entonces han dejado sin representación sindical a muchos grupos de trabajadores. Ahí viene el atropello al sector laboral. En el caso de los empleadores, el accionar es distinto. Como el ministerio genera una suerte de inspecciones, de verificación de seguridad ocupacional, de higiene, de salubridad, entonces en muchos casos con estos instrumentos se sometía a las empresas que de alguna manera no tenían una buena relación con el régimen. No digo que esté bien que incumplan, pero se utilizaba estos instrumentos para que sean medios de coerción política, si se quiere. Esto es lo que estamos tratando de cambiar. Por supuesto que vamos a seguir haciendo las inspecciones y verificando todo ello, pero ya no desde una perspectiva político-partidaria, sino efectivamente de cumplimiento de normas de seguridad industrial, laboral y de los trabajadores. Insisto en este tema, ¿qué pasaba con los aportes voluntarios? Voluntarios entre comillas. ¿Se hacía el descuento por planillas? ¿Esto es legal? Bueno, hemos escuchado en medios de comunicación y también muchos rumores de esta naturaleza. No hemos recibido oficialmente una denuncia. Más bien yo animo a quienes conozcan de esta situación puedan formalizar la denuncia para que nosotros hagamos las investigaciones, porque es inadmisible de que se realicen cobros para sostenimiento de fuerzas políticas, para actividades políticas. Eso no está permitido, eso no está regulado. Por lo tanto, a nosotros nos correspondería también hacer la verificación de esto y presentar las acciones que correspondan. Entonces yo animo a quienes tengan estas denuncias a personarse formalmente ante el ministerio para que podamos activar nuestros mecanismos. De todas formas, una vez tengamos cierta certeza de dónde haya podido suscitarse esto, bueno, vamos a empezar a activarnos. Seguramente que cada ministerio también se está haciendo auditorías a las planillas, ¿no? Esto también seguramente va a revelar aquello. Ahora, señor ministro, ¿qué pasa con aquellos funcionarios del anterior gobierno que se fueron sin dejar activos, por ejemplo, sin dejar la documentación, que cuando uno firma el contrato tiene bien establecido ello? ¿Qué sucede en ese sentido? ¿Van a haber procesos administrativos o ya hay? Bueno, ya están empezando los procesos administrativos porque entiendo que en varios ministerios ha sucedido esto. En el Ministerio de Trabajo también. Hay varios funcionarios que simplemente han desaparecido los días del conflicto, dejando en total zozobra
si se quiere, a la institucionalidad del ministerio, porque eran funcionarios de alto nivel, de cargos jerárquicos. Por supuesto que ya se pidieron en su momento los informes, porque esto hay que respaldarlo apropiadamente. Se han ingresado a esas oficinas con todas las previsiones de ley. Obviamente se han hecho levantamientos notariales, porque como no se entregaban los activos, había que hacer una verificación formal en estos casos. Y ya se están activando las instituciones que tienen que ver estos temas. Pero sí, nosotros tenemos un par de casos en el ministerio, que en su momento lo haremos público también, pero ya se están procesando. Y tengo entendido que en diferentes instancias del gobierno ha sucedido lo mismo. Es la irresponsabilidad con la que han actuado. Cierro este tema con esta consulta más. ¿Han habido funcionarios que se han llevado documentación o activos? Bueno, todavía no hemos podido constatar esta situación. Nosotros hemos hecho las denuncias a las instancias que corresponden de lo que consideramos no está en la institución como debería estar. Una vez corroborado ello, seguramente iniciaremos las acciones. No solo es el abandono de funciones, pueden haber casos de apropiación indebida, pueden haber casos de haber actuado de manera irresponsable en la función pública. Entonces estamos nosotros de manera seria, de manera responsable, tratando de determinar esto, porque no se trata de actuar como el anterior régimen de responsabilizar sin pruebas, desacreditar públicamente y después ni siquiera iniciar acciones. En este caso vamos a iniciar las acciones teniendo las pruebas, teniendo toda la documentación, y lo vamos a hacer de manera seria, responsable y activando todos los mecanismos que correspondan. Sin duda el trabajo es arduo en este tema de las auditorías, de la revisión, los informes que se están desarrollando, pero el trabajo no se centra solo en eso, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con el incremento salarial? Bueno, es un tema que vamos a evaluar seguramente en las próximas semanas. Primero, si corresponde o no corresponde iniciar un proceso de conversación sobre este tema, toda vez de que ya tenemos una fecha definida muy pronto para las elecciones nacionales. Habrá que ver si nos corresponde como gobierno tomar una decisión que afecte a uno u otro este mismo año. Pero si nos correspondería hacerlo, si se ve por conveniente iniciar este proceso de conversación, lo vamos a hacer como lo hemos estado haciendo en todas las instancias de este gobierno de transición, a través del diálogo y la concertación con todos los sectores involucrados. Entonces estamos a la espera de tener estos primeros acercamientos. Entiendo que los sectores laborales, la COP, ya está coordinando con sus diferentes instancias la remisión de sus pliegos petitorios primeros sectoriales, regionales, para aglutinarlos seguramente en uno y presentarlo oficialmente al gobierno. Una vez suceda ello, nosotros nos pronunciaremos primero sobre la pertinencia de tener este diálogo y segundo sobre la forma. No es indispensable tener una reunión tripartita, ¿no? Hay convenios internacionales que establecen que las definiciones de este tipo de acciones gubernamentales tienen que ser tripartitas con todos los sectores involucrados, en este caso el sector empleador, el sector trabajador y el gobierno. Por muchos años no ha sucedido así. Bueno, hoy por la circunstancia tan compleja por la que atraviesa el país, yo creo que no es importante concentrarse en las formas, sino resolver los problemas de fondo. En tanto haya un acuerdo entre todos los sectores involucrados respecto de un posible incremento salarial, no creo que tenga mucha incidencia si la mesa es tripartita o no, pero sí todos deben tener el derecho a participar, a ser consultados, a manifestarse sobre este tema. Cierro con esto, señor ministro, por favor. Hay quienes han considerado y señalan todavía, especialmente los analistas económicos, que debemos ser realistas, tomando en cuenta el incremento salarial. Sí, por supuesto. La verdad es que la irresponsabilidad con la que se han manejado las cifras y nuestra economía también ha dejado mucho que desear y genera mucha preocupación sobre su sostenibilidad. Pero tenemos un Ministerio de Economía hoy con una persona muy capaz, el ministro Parada, que está haciendo el trabajo apropiadamente, y las decisiones que vamos a tomar, que esto no depende del Ministerio de Trabajo, hay que verlo con el Ministerio de Economía y también con el Ministerio de Planificación respecto de las posibilidades en este tema, van a ser siempre serias y muy responsables para generar certeza en el país, ¿no? Sí, de las posibilidades que tenemos nosotros
en el sector público y también de las posibilidades que tienen los empleadores en el sector privado, sin descuidar, por supuesto, que hay que atender también al sector laboral, que tiene pues requerimientos en función del costo de vida. Entonces es un equilibrio, es una ecuación bastante compleja que la vamos a ver con mucha responsabilidad. Todo el país está pendiente a ello. Gracias por su visita. Gracias a ti, Vania, y muy buenos días a todo el país. Hemos conversado con el ministro de Trabajo, Óscar Mercado, y así cerramos este espacio. Tenemos más. Santa Cruz con ustedes.